Bienvenidos al tema número 1, bases neurobiológicas del habla. Para comenzar, debemos responder la pregunta, ¿qué es el habla? Para ello, pensemos en el contexto en el cual se produce. Existe un emisor y un receptor. El emisor envía un mensaje al receptor. Este mensaje posee un código que debe ser manejado tanto por el emisor como el receptor para que se pueda producir comunicación. Esta comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Y además se produce en una situación y un contexto determinado, haciendo alusión a un referente, es decir, a algo que se presenta, un tema, un objeto, que quiere ser compartido por este emisor. Este código corresponde al lenguaje. El lenguaje es un sistema de símbolos convencionales, es decir, de acuerdo de una comunidad, dinámico y complejo que se usa en diversas formas para el desarrollo del pensamiento y de la comunicación. Entonces, ¿qué es el habla? Muchos autores han tratado de definir el habla. Pensemos en Kent. Kent nos dice que el habla es un plan de movimientos que resulta en patrones acústicos de acuerdo a la estructura fonética del lenguaje. Crystal nos dice que el habla es toda ejecución verbal. Esta ejecución verbal es una emisión laríngea que se transforma en palabra por la acción de una serie de movimientos en la faringe y la boca. Navarro nos dice que es el acto de colocar correctamente los órganos fonoarticulatorios para producir fonemas específicos. Si se dan cuenta, estos autores nos hablan de una acción, plan de movimiento, ejecución verbal, acto. Narbona nos dice, es el conjunto de movimientos de los órganos de la pronunciación u órganos articuladores que modifican la forma de las cavidades supralaringeas, determinando constricciones con diversas localizaciones, como si este tracto supralaringeo, es decir, que está por encima de la laringe, tuviera aprietes o áreas de compresión en distintos segmentos, diversas localizaciones de él. De esta forma, el sonido da de origen laringo-respiratorio, es decir, que inicia en el sistema respiratorio, y fonatorio, podía ser o puede ser modificado para que se realicen los diferentes fonemas. Y Duffy nos dice, el habla es una actividad motora única, compleja y dinámica, a través de la cual expresamos pensamientos y emociones y respondemos y controlamos nuestro medio ambiente. Es una de las herramientas más poderosas que posee nuestra especie y contribuye enormemente al carácter y calidad de nuestras vidas. Nos encontramos ahora con Susan Ivar. Susan Ivar toma las definiciones de los autores anteriores y elabora, junto a sus colaboradores, una nueva definición que para mi gusto es bastante más ambiciosa porque, como podrán darse cuenta, considera muchos más aspectos que las definiciones anteriores. Susan Ivar entonces nos dice que el habla es el resultado de la compleja relación de procesos neurolingüísticos, neurofisiológicos, neurosensoriales, neuromusculares, es decir, procesos biológicos, y que estos procesos se suman a la actividad psíquica que está integrada dentro de los procesos de la percepción, la imaginación, el pensamiento y la actuación a nivel epiconsciente. De acuerdo a sus experiencias
socioculturales, estados afectivos, cognitivos, connativos y volitivos. Procesos que se evidencian durante su emisión, durante la emisión del habla, a través de las características de la voz, la fluidez, la prosodia y la articulación. Por lo tanto, él describe lo que otros llaman proceso complejo y dinámico. Él describe todos los componentes de este proceso y él dice el resultado de toda la interacción que se produce corresponde al habla. Entonces, si pensamos en el acto de hablar, que sería un aspecto dentro del lenguaje y dentro de la comunicación, el habla se iniciaría posiblemente desde el pensamiento, como una actividad cognitivo-lingüística que al ser lingüística debe considerar aspectos pragmáticos, aspectos sintácticos, morfológicos, fonológicos y además hacer alusión a un contenido, es decir, qué es lo que se quiere decir. Este aspecto debe pasar a la etapa de ejecución y en esta etapa de ejecución vamos a tener una programación neuromotora donde entra a participar el sistema nervioso y el sistema esquelético con una realización motora como una acción. Y esta realización va a depender de las condiciones neuromusculares de la persona. Por lo tanto, nuestras ideas, pensamientos y deseos generan intenciones comunicativas que se convierten en símbolos verbales según las normas del lenguaje, forma, contenido y uso. Los símbolos verbales pasan al sistema de procesamiento motor del habla, donde se programan las acciones de los órganos fonoarticulatorios para lograr movimientos coordinados de duración e intensidad adecuada. Luego se produce la ejecución neuromuscular gracias a la activación de los músculos efectores. Podríamos decir entonces que existe un sistema de procesamiento motor del habla. Y este sistema de procesamiento motor del habla sería el responsable de que exista habla. ¿Pero qué es? ¿Qué es el sistema de procesamiento motor del habla? ¿Dónde está? Para esto tenemos que responder nuestra pregunta. ¿Cómo se produce el habla? Veamos. Si tratamos de organizar todos los componentes que son responsables de la ejecución o la articulación del habla, entonces tratemos de pensar que primero existe un sistema sensor y un sistema efector. Este sistema sensor va a tener un componente auditivo que monitorea la forma y el contenido del habla. Por ejemplo, cuando quiero decir algo o repetir una palabra, para saber si lo dije bien, tengo que monitorear mi propio contenido, mi propia habla. También voy a tener un elemento propioceptivo en este sistema sensor. Es decir, yo sé dónde debo poner los órganos fonoarticulatorios, de qué forma configurarlos para poder corregir o cambiar un sonido a voluntad. Por lo tanto, este sistema propioceptivo monitorea los movimientos y las sensaciones de posición de los órganos fonoarticulatorios durante la producción de los sonidos del habla. Y en cuanto al sistema efector, si tratamos de pensar en nosotros mismos cuando estamos hablando, necesitamos primero el sistema respiratorio, que es el que produce la materia prima, es decir, el flujo de aire necesario para poder hablar. Este flujo de aire o aire expiratorio aumenta la presión de la zona infraglótica y va a producir el tono fundamental en la glotis, pasando entonces por este sistema fonatorio, produciendo lo que conocemos como frecuencia fundamental, que es un sonido o tono fundamental inicial, el primer sonido que producimos, producto de esta vibración de los pliegues vocales.
y este sonido va a subir por la laringe y la faringe hacia los resonadores, cavidad oral, faringe, cavidad nasal. Y estos elementos anatómicos, que son el sistema resonancial, junto también con los senos frontales, maxilares y las cavidades nuestro cráneo, van a ir entregándole enriquecimiento acústico a este tono fundamental. Por lo tanto, modifican el tono fundamental y le aportan las características de resonancia propias de cada persona. Finalmente, este sonido enriquecido va a terminar su camino en el punto articulatorio o el lugar donde los órganos fonoarticulatorios realizan los sonidos del habla. Es lo que llamamos entonces el sistema articulatorio. Pero todo esto que suena muy lógico para nosotros, ¿dónde se inicia? El inicio está asociado al sistema motor. El sistema motor es un sistema que está presente en los principales niveles anatómicos del sistema nervioso y es directamente responsable de toda la actividad en la cual está implicado nuestros músculos estriados. Este sistema incluye conexiones eferentes de la corteza, especialmente los lóbulos frontales, los ganglios basales, el cerebelo y las vías relacionadas del sistema nervioso central. Las vías descendentes a los núcleos motores de los nervios craneales y espinales, fibras eferentes dentro de los nervios craneales y espinales y el músculo estriado. Este sistema motor, además, es esencial en los reflejos normales para mantener, por ejemplo, el tono muscular, la postura, para planificar y controlar y ejecutar los movimientos voluntarios. Dentro de estos movimientos voluntarios tenemos el habla. Por lo tanto, como parte del sistema motor, tenemos el control neuromotor del habla, que es un tipo de movimiento específico. Por ende, vamos a usar elementos que corresponden al sistema motor general y que se van a ir dedicando a la producción específica del habla. El control neuromotor del habla involucra la participación de mecanismos superiores y de subsistemas motores. Cuando hablamos de mecanismos superiores, nos referimos a la corteza cerebral, núcleos subcorticales, tronco encefálico, cerebelo, médula espinal. Y una forma de organizar estos mecanismos superiores es a través de los subsistemas motores, es decir, el sistema piramidal, el sistema extrapiramidal y el sistema cerebeloso. Cuando nos referimos al control neuromotor del habla, tenemos que pensar en el sistema de motoneuronas, es decir, de neuronas motoras. Desde la corteza surge la motoneurona superior. Esta motoneurona está representada por los haces córtico-espinal anterior y lateral, que van desde la corteza hasta las células del asta anterior de la médula espinal. Y también está representada por los haces córtico-vulvares, que van desde la corteza cerebral hasta los núcleos del tronco encefálico. Desde el tronco encefálico hacia abajo podemos encontrarnos con la motoneurona inferior, que consiste en los axones que van o que representan los pares craneales y a los nervios espinales que van a llegar hasta la placa neuromuscular, por ejemplo, de la musculatura facial o de la musculatura lingual.